mundo donde la traición era moneda común y la sangre hablaba más fuerte que la verdad, surgió una historia que muy pocos se atreven a contar. No es solo la historia de un príncipe, ni de una guerra, ni siquiera de una dinastía a punto de caer. Es la historia de un joven que se atrevió a desafiar a su propio padre, por lealtad, por amor y por algo que en aquellos días era considerado debilidad, la amistad verdadera. Su nombre era Jonatán, hijo del rey Saúl, heredero del trono de Israel, y su destino estaba sellado para gobernar. Pero entonces apareció un joven pastor, uno que cambiaría la historia para siempre. Su nombre, David, el elegido por Dios, el ungido en secreto, y también el mayor peligro para la corona. Jonatán debía elegir, obedecer a su padre o proteger a su amigo. Y lo que hizo, retumbó en el cielo y la tierra. ¿Puede el amor por un amigo ser más fuerte que la sangre real? Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es una simple historia bíblica, es una lección eterna sobre el alma humana, la traición y el tipo de amor que el mundo ha olvidado. La primera vez que Jonatán vio a David, acababa de suceder lo impensable. Un simple pastor derrotó al gigante Goliat. Todo el campamento de Israel estaba en shock. Pero no fue el tamaño del enemigo lo que impactó a Jonatán, fue la fe del joven. En sus ojos, vio algo que no había visto ni en su padre, el rey, la presencia viva de Dios. David no era un soldado entrenado. No tenía escudo real, ni respaldo de sangre noble. Pero tenía algo que no se puede comprar ni heredar, favor divino. Ese día, Jonatán sintió algo romperse dentro de él. Algo cambió. No fue envidia. Fue conexión. Un lazo invisible los unió en el alma. Como si ambos supieran que estaban destinados a encontrarse. Y desde ese momento, Jonatán amó a David como a sí mismo. Le entregó su túnica, su espada, su arco, y su derecho como heredero. ¿Por qué haría eso un príncipe? Porque vio en David no solo a un amigo, sino a un verdadero rey. Pero esa decisión tendría un precio. Porque su padre, Saúl, comenzaría a ver a David como un enemigo, y a su propio hijo, Jonatán, como un traidor. La cuenta regresiva para la tragedia había comenzado. Saúl, el rey elegido por el pueblo, comenzó a perder el control. La envidia lo consumía. Había escuchado los cánticos de las mujeres. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y esas palabras le quemaban el alma. ¿Cómo podía su hijo, su primogénito, apoyar al mismo hombre que estaba robando su trono? Pero lo que Saúl no entendía es que Jonatán no veía a David como un ladrón de gloria. Lo veía como un siervo de Dios, como el verdadero Salvador de Israel. La tensión en el palacio era insostenible. Saúl lanzaba lanzas contra David, y cada intento fallido era una advertencia silenciosa para Jonatán: elige un bando. Pero Jonatán no quería guerra. Quería justicia. Quería obedecer a su padre, pero también al cielo. Y en esa encrucijada nació una amistad que desafiaría al poder. En secreto, Jonatán ideó planes para salvar la vida de David. Lo alertaba, lo protegía, lo defendía incluso frente al propio rey. Y cada vez que lo hacía, se alejaba más de la corona y más cerca del sacrificio. ¿Qué mueve a un hombre a traicionar su linaje, por amor? La historia apenas comenzaba. Porque el momento de la prueba final se acercaba, y ni el trono, ni la sangre, podrían detenerla. Una noche, cuando las estrellas eran las únicas testigos, Jonatán y David se encontraron en el campo. El viento susurraba advertencias, y cada sombra parecía un espía del rey. Ambos sabían que el tiempo se acababa. David debía huir o morir. Pero antes de separarse, hicieron un pacto sagrado. No era un pacto político, ni una alianza estratégica. Era un juramento del alma. Jonatán, con voz firme y mirada herida, dijo: «Jura por el Señor que no cortarás tu misericordia de mi casa, ni cuando el Señor haya quitado a todos tus enemigos». David aceptó. Y en ese instante, sellaron una promesa que atravesaría generaciones. No era solo amistad. Era fidelidad hasta la muerte. Jonatán sabía que él jamás sería rey. Pero aceptó ese destino, por amor. Mientras otros peleaban por poder, él eligió lealtad. Y mientras su padre lanzaba lanzas, él ofrecía protección. Aquel juramento sería más fuerte que la sangre real, y más eterno que cualquier corona. Pero el precio sería más alto de lo que cualquiera podía imaginar.
Porque mientras David corría hacia el desierto, Jonatán regresaba al palacio, al lugar donde el amor debía habitar, pero donde ya solo gobernaba el odio. En el corazón del palacio, el ambiente se volvía más oscuro. Saúl, cegado por su odio, ya no era el mismo. Hablaba con sombras, escuchaba voces, y veía a David en cada esquina, aunque no estuviera presente. Entonces, en un banquete, la prueba final llegó. David no asistió, tal como Jonatán había planeado para probar la furia del rey. Y la reacción de Saúl fue inmediata y brutal. Gritó, maldijo, y lanzó su lanza, no contra David esta vez, sino contra su propio hijo. Jonatán apenas logró esquivarla. ¿Quién lanza una lanza contra su propio hijo por defender a un amigo? ¿Qué tipo de corona exige la destrucción de lo más puro? Jonatán salió del banquete con el corazón desgarrado. Ya no por miedo, sino por la certeza de que su padre estaba perdido. El joven príncipe no solo había renunciado a la realeza, había sido expulsado del amor de su padre. Pero aún así, no se arrepintió. Al día siguiente, bajo el mismo cielo donde hicieron su juramento, se encontró con David por última vez. Y lloraron. Ambos. No como guerreros, sino como hermanos que sabían que jamás volverían a caminar juntos. Y ese dolor sería el fuego que mantendría viva su promesa. David huyó. Se convirtió en fugitivo, en cantor de salmos entre las cuevas, en esperanza del pueblo oprimido. Pero jamás olvidó a Jonatán. Cada paso que dio en el desierto, lo hizo con el recuerdo de aquel que lo había salvado. Y mientras David sufría lejos, Jonatán peleaba dentro, rodeado de un rey cada vez más desquiciado, y de un pueblo que ya no sabía a quién seguir. Pero Jonatán jamás dejó de creer. Sabía que David sería rey. Y aún más, sabía que era la voluntad de Dios. No luchó contra ella. La abrazó. No como un enemigo vencido, sino como un siervo fiel. Y en medio de esa lealtad, encontró su destino. Porque un día, en el campo de batalla, mientras Israel caía ante los filisteos, Jonatán fue herido. Murió con su padre. Murió como guerrero. Pero en el cielo, fue recibido como héroe. Porque su historia no fue de guerra, sino de amor. Un amor que desafiaba todo lo que el mundo entiende por poder. Y David, cuando fue coronado rey años después, no celebró. Lloró. Angustia tengo por ti, hermano Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Así lo dijo. Así lo recordó. Y así, lo honró para siempre. El cuerpo de Jonatán yacía entre los escombros de una guerra perdida. No hubo procesión real, ni coronas de oro sobre su tumba. Solo el viento, el polvo y el silencio. Pero su legado no quedó enterrado. Años más tarde, cuando David ya era rey de Israel, recordó aquel pacto bajo las estrellas. Y entonces preguntó en voz alta, ¿queda alguno de la casa de Jonatán, a quien yo pueda hacer misericordia por amor a él? Y alguien respondió, sí, queda uno. Su hijo, Mefiboset, cojo de los pies. En un mundo donde los inválidos eran desechados, David lo mandó llamar. No como esclavo, no como siervo, sino como hijo. Desde hoy comerás en mi mesa, como uno de los míos, le dijo el rey. Así, Jonatán, aunque muerto, seguía vivo. En su descendencia, en la fidelidad cumplida, en la misericordia extendida, y en cada gesto de gracia que David mostró, no por obligación, sino por amor. Porque cuando un hombre ama más que ambiciona, deja huellas eternas. Y las huellas de Jonatán no estaban en un trono, sino en el corazón de quien lo sobrevivió. Jonatán no fue un guerrero común. Tampoco fue solo un príncipe olvidado. Fue el eco de algo mayor. Su historia, aunque breve, fue un reflejo anticipado de un amor mucho más grande, el amor de aquel que vendría siglos después para dar su vida, no solo por un amigo, sino por toda la humanidad. Jonatán anticipó a Cristo en su entrega, en su renuncia, en su valentía para amar más allá del deber. Y por eso, su memoria no se apaga. Porque cada vez que alguien elige amar por encima del poder, servir por encima del orgullo, o guardar un pacto a pesar del dolor, Jonatán revive. Su nombre significa Dios ha dado. Y en efecto, Dios lo dio, como modelo de lealtad, como testimonio de que la amistad verdadera puede desafiar reinos, vencer lanzas y atravesar la muerte. No todos los héroes llevan espadas.
Algunos solo llevan un corazón dispuesto a perderlo todo. Si esta historia te tocó el alma, si alguna vez tuviste un amigo que fue como un hermano, o si deseas ser como Jonatán para alguien, comparte este mensaje. Porque el mundo necesita recordar que hay valores más altos que el poder. Y que el amor siempre será el trono más alto.